A continuación tendremos la exposición de la palabra de Dios. Lo vamos a escuchar con la primera palabra, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra que parece muy sencilla, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 3 frases, ¿no? Primero, dirigirse al Padre. Y qué mejor que dirigirse cuando nosotros tenemos alguna necesidad, acudir a aquel que sabemos que nos puede apoyar y darnos un buen consejo. Los mejores son nuestros padres. Cuando somos jóvenes o adolescentes pensamos que no es la mejor opción, pero créanlo que ahora que yo no tengo a mis padres, entiendo que era la mejor opción. Cuando yo acudía, a veces eran palabras de aliento, a veces eran palabras de señalamiento de que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Y en esta palabra, Jesucristo lo primero que hace es dirigirse a su Padre. Dice: Padre, recuerdo que inicia él su ministerio a los 12 años diciendo a sus padres: ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estabas? Y dice: en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Y en esos negocios de mi Padre yo he estado y estaré ahí. Y en diferentes circunstancias, cuando se encuentra frente al cadáver de Lázaro, él dice: gracias, Padre, porque tú me has escuchado y esto ha sido para honra y gloria tuya. Esa relación que él tuvo con su Padre fue una relación constante. Y en este momento tan difícil, no hay mejor situación que acudir a su Padre. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pensado cuáles van a ser las últimas palabras que habremos de dirigir cuando nos encontremos ya casi a la entrada de la presencia de nuestro Dios. Se dice que Carlos Marx, cuando se le preguntó que cuáles eran sus últimas palabras, le dijo a su ama de llaves: vete de aquí. Cuando el hombre que tiene el fundador de aquel circo norteamericano que es el Ringling Brothers, estaba ya también por morir, se le preguntó a él cuáles eran sus últimas palabras y él dijo: ¿cuáles fueron nuestras ganancias del día de hoy? Napoleón, ya estando en la muerte, preguntó que él seguía siendo el comandante y jefe del ejército. Juan Calvino dijo: Jesús murió por mí. Juan Wesley dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y en este momento Jesucristo dice: Padre. Pero no solamente se dirige a Él como su Padre, sino también sabiendo que Él tiene la facultad de acercarse y pedir algo muy en particular. Y lo que pide es el perdón. Dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Parece una palabra sencilla, pero ¿cómo podría Jesucristo pedirle a su Padre que los perdonaran a aquellos que en Mateo capítulo 26, versos 66 al 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros la abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Perdón. Y a veces decimos: yo te perdono, pero no olvido. Todo lo que subió Jesucristo era sinónimo para decir: Padre, destrúyelos, acaba con ellos, termina con ellos, porque has visto de lo que he sido objeto en sus manos. He sido escupido, he sido golpeado, y todavía han dicho que profetice quién me ha golpeado. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido menores situaciones y no hemos sido capaces de perdonar? Pero en ese momento no solamente dice: Padre, perdónalos, sino que le dice como un juez, como un abogado ante un gran juez, diciéndole: ¿por qué te pido que los perdones? Porque sabes, ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo cosas que no cumplen los requisitos que Dios demanda de nuestra vida? Y en esta sencilla palabra, pero tan significativa, nos lleva a una situación no de conocimiento teórico, sino de un conocimiento práctico. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender a ejercer esta palabra? A saber perdonar, porque ese es el indicativo que Jesucristo dio estando aún en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Aquí vemos, hermanos, a un hombre perverso, malvado, que está espumando continuamente insultos contra Dios. Y no solamente esto, sino se atreve a cuestionar a Cristo y se atreve a decirle que Él es incapaz de poder salvarse a sí mismo y a los demás. Pero este tipo de hombres son hombres que, aunque estén sometidos a castigos, aunque estén sometidos a tormentos, su corazón es tan duro que no se dobla con nada, ¿verdad? Y dice, respondiendo el otro, el versículo 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? En este versículo vemos algo portentoso, algo maravilloso. Imagínense ustedes en la cruz, el Señor Jesucristo, los dos ladrones, todo el mundo insultándole, y dice Mateo que los dos lo insultaban. Los dos eran hombres perversos, pero en un instante, cosa que nunca se ha visto desde el principio de la creación hasta estos días, en un instante el Espíritu Santo viene y cambia el corazón de este hombre, lo transforma, lo hace nacer de nuevo, le quita el corazón de piedra, le pone un corazón de carne y pone a su Santo Espíritu en él para que este hombre nazca de nuevo. Y aquí estamos viendo esta reacción tan maravillosa de parte de la obra portentosa de Dios, de cómo Él es capaz de cambiar al hombre de un estado a otro estado. Y le dice, dice el 40, respondiendo el otro, le reprendió. Una prueba de su arrepentimiento es que cómo le reprende a su amigo. Le dice: oye, nosotros a la verdad estamos aquí padeciendo, pero él está reprendiendo, ¿sí? Y ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Este hombre, una muestra que da en su arrepentimiento es que no está de acuerdo con lo que el hombre le está diciendo. Él ha cambiado por completo su visión. Él ahora, al que ve colgado, lo ve de una forma diferente, ve el destello de su santidad, ve el destello de su poder, y esto es lo que hace que él sea completamente transformado. En un momento él es traspasado del infierno al cielo. En un momento él es transformado de tal manera que va a entrar al cielo antes que los apóstoles. Y va a entrar al cielo antes que muchos de los que iban a estar en la nueva iglesia. Esta es la obra que hace el Señor. Muy bien. Y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Pues aquí estamos viendo cómo él está consciente de que los tres que están colgados están sufriendo el castigo por los hechos que hicieron. Pero esto aplica nada más para él y para su compañero. Pero para Cristo no, dice, porque no hizo nada malo. Él está aquí sufriendo, pero no por sus propios pecados ni por sus propios crímenes, sino porque sus enemigos lo arrastraron hasta aquí. Así es que dice aquí una prueba de que él verdaderamente ha cambiado es esto, ¿verdad? Que empieza a ver a Cristo como el Rey, empieza a ver al Cristo como el Salvador, empieza a ver a Cristo como el que va a estar muriendo por los pecados del hombre, ¿no? Y dice, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí estamos viendo un portento de fe, algo maravilloso. Cómo este hombre, viendo a Jesucristo, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es increíble lo que estamos viendo. Un hombre que está a punto de morir, pero también nace de nuevo. Es algo paradójico, ¿verdad? Y está a punto de morir, pero ve a Jesucristo y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cómo este hombre sabe que el que está enfrente es el Rey de Reyes? Todo el mundo veía el letrero que decía: este es el Rey de los judíos, pero ninguno, para ellos este sacrificio era de burla, era de desprecio. Pero para este hombre, con una nueva naturaleza, con una nueva criatura, empieza a tener ojos diferentes, y a él se le dan las primicias de lo que un cristiano puede hacer, ¿no? De poder ver quién es su Salvador, de poder arrepentirse, de poder venir delante de Dios y confesar sus pecados verdaderamente con sinceridad. Y eso es lo que pide Dios de nosotros, hermanos, que cuando nosotros vengamos y nos arrepintemos, confesemos nuestros pecados y los confesemos de tal forma tan sincera que no seamos hipócritas. Dios conoce todas las cosas.
Después la respuesta del Señor dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué cosas tan maravillosas. Dios saca a este hombre que nunca estuvo en la escuela de Cristo, nunca fue enseñado por Cristo. El Señor Jesucristo pasó con los apóstoles muchos dolores para que ellos aprendieran, pero este hombre es elevado por encima de los apóstoles, inmediatamente. Y es un ejemplo, porque es un maestro que aún a nosotros nos está enseñando cómo debemos de arrepentirnos, cómo debemos de ser sinceros, cómo debemos de ver al Señor humillados, cómo debemos humillarnos delante de Él. Y aquí vemos a nuestro Señor misericordioso. Él nunca perdió su poder. A pesar de estar en su estado más débil, Él nunca perdió su poder. Nunca fue privado de este poder. Y podemos ver a este Señor glorioso con poder rescatando a un hombre aún en la peor de las circunstancias para su vida. Él siempre fue el Salvador y ahora nos demuestra que aún en su muerte Él sigue siendo el Salvador. Y después de su muerte seguirá siendo el Salvador con su resurrección. Así que, hermanos, pues estemos confiados, porque el Señor no se va a olvidar de nosotros. Este hombre encomendó su vida y su salvación a Jesucristo, e inmediatamente Dios lo llevó con su mano misericordiosa a través del arrepentimiento para ser cambiado. Y el arrepentimiento vemos en toda la Biblia cómo lo da Dios. Así es que este arrepentimiento es el que Dios quiere que nosotros mostremos. Y aquel día cuando el Señor venga y esté en su trono, ay de nosotros, hermanos, si este hombre que vio al crucificado enfrente se humilló, ay de nosotros si no vemos al hombre que está sentado a la diestra de Dios para humillarnos delante de Él, para someternos delante de Él. Y aquel día cuando Él venga, extenderá su mano de misericordia y nos dirá, ven, entra conmigo a la vida feliz que yo te he prometido. Así es que, hermanos, maravillosas son estas palabras de parte del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor no se olvidará jamás de que también aquellos de nosotros que hemos encomendado nuestra salvación a Él, Él cumplirá su propósito en nosotros. Dios los bendiga. Puestos de pie, entonemos el himno número 169, a su nombre gloria. Señor, qué maravilla.
pueden sentarse. Acompáñenme con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo y en tu lugar, Señor, cuántas gracias te doy en esta hermosa mañana por estar en tu casa de oración, Señor, para poder entender el significado de la cruz, Padre. Te pido que en este momento, Señor, tú quemes mis labios, Señor, y me transmitas lo que tú quieras que comparta esta mañana, mi Dios. Pues mira que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estudiado esta mañana la primera palabra de perdón, que realmente el Señor nos muestra que nos da un perdón sin odio, sin rencor, estando Él aún en las peores circunstancias, con un calor, con una deshidratación, colgado en un madero, nos muestra que nos ama profundamente y nos da el perdón. Nos enseña grandes esperanzas al hablar con el malhechor y prometerle el paraíso, prometerle un lugar de paz que solamente cuando estemos ante su presencia lo podremos conocer, contemplar y entender. Este lugar donde no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Ahí es donde el Señor envía al malhechor. Y después de haber estado en ese lugar con paz, el Señor regresa y en un cambio totalmente significativo, la palabra de Dios en Juan 19:25 nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tratando de entender un poco este concepto, vemos realmente cómo ahí a los pies de la cruz estaba María, estaba el discípulo amado Juan, y yo creo que definitivamente estaban en un momento de angustia, de terrible agonía. Su madre principalmente, yo creo que se estaba preguntando por qué lo azotaron, por qué le pusieron la corona de espina, si ella lo tuvo desde pequeño, lo cuidó, lo alimentó, convivió con él, y ciertamente él le decía que en los negocios de su padre le era necesario estar, pero ella, yo creo que definitivamente pues entendía que era este momento de suma angustia en la vida de nuestro Señor. Probablemente él estaba ya en las peores circunstancias de cualquier ser humano puede vivir, quizás ya deshidratado, cansado, sin poderse mover, y sin embargo Él nos muestra que cumple con todas sus promesas, que realmente con amor se dirige a su madre y nos recuerda aquel mandamiento con promesa que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces realmente
estas palabras que Él expresa en la cruz nos recuerdan que todos debemos estar siempre al cuidado de nuestros padres. En aquellos tiempos, en la cultura judía, una mujer que ya no tenía hijos, no tenía descendencia, tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, el Señor también tiene mucho amor hacia su apóstol Juan y le encomienda a su madre. Y la palabra dice que desde aquel día Él la recibió con amor y se hizo cargo de ella. Entonces, realmente, esta tarde debemos de tener un encuentro y recordar todas las cosas que no hemos hecho. Debemos honrar a nuestros padres, buscarlos, llamarles por teléfono, estar al pendiente, extender siempre nuestra mano en ayuda de ellos. Y si quizás algunos ya no tienen padres, yo creo que el Señor siempre nos manda las personas que podemos ayudar, algún vecino, algún anciano, algún hijo que no tiene padres también, siempre podemos extender su mano, porque realmente este es el ejemplo que Él nos da, para que nuestros días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Debemos siempre honrar a nuestros padres. Y nos enseña también esta mañana que Dios es Dios de la familia. Nos muestra que es una familia y que Él está siempre amándola, sustentándola, dirigiéndola y gobernándola, porque Él es el Dios de la familia. Así es que ahora que estamos en este tiempo, yo creo que es un buen tiempo de cambiar muchas actitudes que a veces tenemos no muy agradables delante de los ojos de Dios. Buscar a nuestros padres, buscar a algún familiar o alguien y compartirles este tiempo el mensaje de la cruz. Que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración pidiéndole la sabiduría al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu iglesia, reflexionando, Señor, sobre estos eventos climáticos en nuestra vida cristiana, sabiendo, Señor, que nuestro Salvador murió en la cruz para salvarnos. Gracias, mi Dios, por este don precioso y eterno. Te ruego que nos dé, Señor, esa sensibilidad para saber que el precio que se pagó fue exorbitante para nuestra vida. Para Dios, Señor, fue un precio tremendo que tuvo que pagar por salvarnos. En tu nombre, Señor, y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a rogar, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Mateo 27. Y voy a leer, y les ruego sigan ustedes la lectura, los versículos 45 Mateo 27, versículos 45 al 56. La palabra del Señor dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Este pasaje, hermanos, nos muestra lo que ocurrió en el Calvario desde el mediodía, a las 12 del día más o menos, hasta las 3 de la tarde, la hora novena, como lo indican los versículos 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre todo el país hasta la hora novena. Vamos a ver este versículo 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiere decir que hubo tinieblas en todo el país de Judea y todo lo que era Israel en esa época, así se puede interpretar. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, el Calvario había sido un lugar de mucha actividad. Había un sol esplendoroso y los soldados ya habían realizado sus diversas tareas, ya habían clavado a Jesús en la cruz, los transeúntes lo habían blasfemado, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se habían mofado. Los ladrones lo habían insultado. Aunque uno de ellos se había arrepentido, Jesús ya había pronunciado sus primeras 3 palabras. Entonces, a las 12 del día ocurre algo de un carácter muy dramático. Repentinamente la tierra se oscurece. El solo hecho de que se mencione esta oscuridad muestra que ella debe de haber sido intensa e inolvidable. Además, ocurrió cuando menos se le esperaba, al mediodía, y duró durante 3 horas. ¿Tenía algún significado esta oscuridad? Tenemos que dar una respuesta positiva. Sí tuvo un significado muy importante. La oscuridad significaba el juicio. Se estaba llevando a cabo un juicio, el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Su ira como si estuviera ardiendo en el corazón mismo de Jesús, de tal modo que Él, nuestro sustituto, sufrió la más intensa agonía, un dolor indescriptible, un aislamiento y abandono terrible. Aquel día el infierno vino al Calvario y el Salvador descendió a Él y llevó sus horrores en nuestro lugar por nosotros. Anoche, decía nuestro pastor, se descargó la ira de Dios sobre el pecador, pero no era sobre nosotros, sino sobre nuestro Señor Jesucristo, para que llevara su ira del juicio para nosotros, pero en el cuerpo y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día el infierno vino al Calvario, se dice claramente, y el Salvador descendió a los infiernos y llevó sus horrores en nuestro lugar. La oscuridad muchas veces en la Escritura es un símbolo de juicio. Con miras a su muerte inminente, el Salvador había declarado que daría y estaba por dar su vida en rescate por muchos. También la agonía sufrida por nuestro Señor durante estas 3 horas era tal que finalmente pronunció las palabras explicando esta oscuridad, las cuales fueron: Eli, Eli, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La conexión entre la oscuridad y el grito es muy estrecha. La primera es un símbolo del contenido agonizante del segundo. Entonces, la cuarta palabra en la cruz,
la primera que relatan Mateo y Marcos, salió de la boca de nuestro Salvador poco antes que Él haya expirado. En los evangelios no se relata lo que ocurrió entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Lo que sabemos es que durante estas 3 horas de intensas tinieblas, Jesús sufrió agonía indescriptible. Estaba siendo hecho pecado por nosotros. Estaba siendo hecho maldición, estaba siendo herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Jehová estaba cargando en él el pecado de todos nosotros, como lo dice el pasaje que acabamos de leer en Isaías 53. Por cierto, esto ocurrió a través de todo el periodo de su humillación, desde su concepción hasta su muerte y sepultura, pero especialmente en el Getsemaní y en el Gólgota. Podemos preguntarnos ahora, ¿cómo es que Dios podía abandonar a Dios? La respuesta debe ser que Dios el Padre abandonó al Hijo en cuanto a su naturaleza humana, y aún esto en un sentido limitado, aunque muy real y agonizante. El sentido no puede ser que hubo un tiempo en que el Dios Padre dejó de amar a su Hijo. Tampoco puede significar que el Hijo haya en alguna forma rechazado al Padre. Lejos de esto, Él lo llamaba Dios mío, y de esa misma razón podemos estar seguros que el Padre lo amaba tanto como siempre. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no quería decir que el Padre lo haya abandonado y no lo amara más, sino lo seguía amando como siempre. Es como cuando nosotros, si tenemos un hijo pequeño y tiene que ser llevado al hospital, lo dejamos en el hospital y salimos del cuarto de cuidados intensivos y el niño cree que lo abandonamos, pero en realidad no lo estamos abandonando porque lo amamos, lo dejamos ahí en cuidados intensivos. Así se puede explicar con este ejemplo, salvando las debidas proporciones, cómo el Padre Celestial abandona al Hijo. Sus padres lo aman tanto como antes. El Padre lo amaba tanto como antes a nuestro Señor Jesucristo. Pero puede haber momentos en que, en el caso del ejemplo, el niño extraña la presencia de su Padre de tal forma que experimenta una profunda angustia. Así también ocurre con el mediador. Su alma se esfuerza por asirse de aquel a quien llama Dios mío, pero su Dios no le responde. ¿No es exactamente esa la forma en que se interpreta el grito de agonía en el contexto del Salmo 22? Si leemos el Salmo 22:1, nos dice la palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Para el sufriente, para nuestro Señor Jesucristo, de alma altamente sensible, este terrible desamparo debe haber sido una verdadera agonía. Y esto aún más en vista del hecho de que solo unas horas antes había dicho a sus discípulos, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y un poco más tarde había añadido en su emotiva y hermosa oración sacerdotal, ahora pues, Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahora el Padre no responde, sino que lo deja en manos de sus adversarios. Reflexionemos nuevamente en todo el abuso y el sufrimiento que Jesús había soportado ya esa misma noche. Entonces no es sorprendente que ahora grite, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su Padre y Dios no lo había abandonado a sus atormentadores de no haber sido necesario. Pero era necesario para que pudiera pasar por todo el castigo debido a los pecados de su pueblo. Cuando algunos de los que estaban parados allí oyeron esto, decían, está llamando a Elías, e inmediatamente uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó con vino agrio, la puso en una caña y le dio a beber.
Pero los demás decían: déjalo, veamos si Elías viene a rescatarlo. Fue con gran voz que Jesús pronunció la cuarta palabra de la cruz. Los que lo oyeron deben haber entendido la profecía del Salmo 22, aunque no todos reconocieron sus palabras como cumplimiento de esa profecía, del cual se estaban cumpliendo y se habían cumplido otros pasajes. Pero tan fuerte y clara fue la voz que no podía haber error en cuanto a lo que acababa de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios los bendiga, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno 172, en la cruz. Continuamos con la quinta palabra. Hermanos, estamos reflexionando acerca de las 7 palabras que nuestro Señor Jesús proclamó a gran voz estando en la cruz, estando a punto de expirar su último aliento y estando en la culminación de su ministerio aquí en la tierra. Estamos analizando que estas palabras, hermanos, no fueron una casualidad, no fueron una coincidencia que sucedió en el momento en el que Jesús estaba agonizando y se le ocurrió decir estas palabras, sino que cada una de estas tenía un propósito y un significado fiel a las Escrituras. Y es ahí, hermanos, donde entramos a la quinta palabra. Por favor, hermanos, vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29. San Juan 19, 28 y 29. Lo voy a leer en voz alta y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las Escrituras se cumpliese, tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esto es lo que nos acaba de leer el hermano en la cuarta palabra. Después de que Jesús estuvo en la cruz y pronunció las primeras 4 palabras, Él dice, tengo sed. Pero note, hermano, cómo Juan hace una aclaración muy específica. Dice, para que la Escritura se cumpliese. De tal manera, hermanos, que así como el pastor nos ha enseñado en las exposiciones de esta semana, existe lo que teológicamente llamamos la metanarrativa. Esto es, hermanos, que la Trinidad completa, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la eternidad pasada, reunidos con ellos, hicieron y ejecutaron todo el plan de la historia, a lo que denominamos el plan de redención. Y esto, hermanos, no hay manera humana, ni de ninguna otra manera, en que este plan que la Trinidad hizo desde la eternidad pasada, no se cumpliera. Tuvo que ser cabalmente cumplido y ejecutado por el Dios de la historia en cada momento, desde el inicio de la creación hasta que el Señor estuvo clavado en una cruz, y hasta nuestros días, el día de hoy, sigue siendo cabalmente cumplida su palabra, hasta que Él venga de nuevo y todo este plan sea consumado y eternamente cumplido para la gloria del Señor. Así que, hermanos, estas pequeñas 2 palabras que están aquí, tengo sed, no solamente fue una casualidad, sino que el Señor no había de morir hasta que pronunciara estas 2 palabras, tengo sed. Dice, para que la Escritura se cumpliese. ¿Dónde está esto en la Escritura, hermanos? Vamos al Salmo 69. Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21 dice así: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto, hermanos, está ahí plasmado en el Salmo. En unos capítulos anteriores, cuando el Señor está haciendo un recorrido cargando la cruz, le dieron a comer hiel, ¿no? Que por supuesto se entiende como algo amargo de ese tiempo. Y cuando ya está en la cruz, Él exclama, tengo sed, y la respuesta es que le dieron a beber con un hisopo vinagre. Esto es, por supuesto, algo amargo también. ¿Quién de nosotros había de saciar su sed con vinagre? Por supuesto que no. Ahora, lo primero, hermanos, que tenemos que analizar de esta palabra es que lo que dice el apóstol Juan ahí, para que la Escritura se cumpliese. La meta narrativa siendo cumplida cabalmente por el Señor, aún en sus últimos suspiros. Tengo sed. Este es el primer punto. Ahora, el segundo punto es, ¿por qué tenía que decir tengo sed? ¿Por qué era tan importante que el Señor no muriera antes de no decir estas palabras? El Señor expresó, tengo sed, por una razón, y es porque el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Como lo dice también el apóstol Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, el Verbo era con Dios y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. El Señor exclamó sed porque esta es una expresión humana. Esto es lo que siente un humano, un hombre, tengo sed. Así el Señor, hermanos, quedó y dejó maravillosamente demostrado que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad en la carne humana. Así que cualquiera que diga, hermanos, que el Señor fue parte hombre y parte Dios, comete una herejía, ya que el Señor fue 100% hombre y 100% Dios. Jamás dejó de ser Dios, aún en el hecho de su muerte, y tampoco dejó de ser humano. Por eso exclamó, tengo sed. Una expresión muy humana. No es raro, hermanos, si cualquiera de nosotros sabe que una persona en el hecho de la muerte siente sed. Las glándulas salivales y todo su cuerpo está dejando de funcionar, está en el lecho de la muerte, y no fue la excepción para el Señor Jesús. Estando a punto de morir en la cruz, Él exclamó, tengo sed. Bien sabemos, hermanos, que en los principios de nuestra era cristiana, en los primeros siglos, había una herejía muy fuerte que combatieron los apóstoles y los padres de la iglesia. Esta era la herejía del docetismo. Afirmaban que Jesús nunca fue hombre, que más bien era como un fantasma, que no tenía cuerpo,
que era Dios, pero que no podía ser hombre, o que si Dios poseyó el cuerpo humano en el momento de su muerte, la deidad abandonó el cuerpo humano y solamente murió el cuerpo humano, no siendo Dios. Así que esta fue una herejía, hermanos, muy peligrosa que acosó a la iglesia en los primeros siglos, y los padres de la iglesia combatieron esta herejía precisamente porque el Señor Jesús demostró hasta el último instante que era necesario que padeciese, como dijo el apóstol Pablo, en la carne. Porque es bien cierto, hermanos, que el Señor Jesucristo conoce nuestras aflicciones y Él padeció antes que todos nosotros esos padecimientos en la carne. Él los llevó en Él, los sintió y los padeció hasta en último instante de su muerte. Así que el propósito, hermanos, de que el Señor tuviera sed era demostrar que el Verbo se humanó, se hizo hombre, habitó entre nosotros y padeció en la carne lo que nosotros no hemos padecido. Lo que a nosotros se nos ha sido librado, porque el Señor lo ha padecido en nuestro lugar. Imaginen esto, hermanos. Dios siendo hombre, Jesús, ¿acaso ustedes no piensan que el Señor de los mares, el Señor de los manantiales, de los lagos, el Señor de la lluvia, no podía con un chasquido de sus dedos llamar y abrir las llaves de los cielos y hacer que lloviera, hacer que saliera agua de la tierra para refrescar su cuerpo, mojar su frente, lavar sus heridas, beber agua? El Señor pudo haber hecho esto en un instante. El Señor del agua, clamando por un poco de agua, y recibió vinagre, un trago amargo. Es Jesús en la cruz, siendo el Rey, en forma de siervo, y siendo no servido, sino tomando un trago amargo. ¿No es cierto, hermanos, que el Señor con la mujer samaritana le da de beber agua? Y en esto sabemos que esta agua era agua de la fuente viva y eterna, que es el Señor Jesús. Siendo Jesús el Señor de todo, clamó por un poco de agua y lo que recibió es vinagre. Por supuesto que esto fue como una burla, hermanos. Esto fue siendo el rey burlado, siendo el rey humillado, hasta lo sumo en forma de siervo. Los soldados lo hicieron como provocándole. Dijeron, dale, remoja su boca, a ver si todavía puede hablar este hombre, a ver si es cierto que es Dios, y manda a los ángeles a que lo bajen de la cruz. Esto fue la intención, ni siquiera la intención, hermanos, era para compadecerse del hombre en la cruz. Fue más que nada probándole hasta el último momento. Y el Señor recibió este trago amargo siendo el Rey. Así que, hermanos, tenemos que tener en claro que Jesús fue humano, Jesús padeció en la carne lo que nosotros hemos sido librados, y Él es la fuente de agua viva. Nosotros, hermanos, sedientos del Señor, acudimos a ese manantial vivo, y porque es fuente de agua viva y eterna que nos vivifica. Y el Señor tuvo que tener sed para que nosotros estuviéramos satisfechos en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo lo que empieza tiene un fin. Pero la pregunta que nos hacemos constantemente, ¿qué es lo que empezó y qué es lo que terminó? Por supuesto que no estamos pensando que el fin es el fin de la historia, porque aquí seguimos nosotros. Lo que culminó fue un proyecto de redención. ¿Cuándo empezó? No empezó en el nacimiento de Jesús, empezó en el pacto de redención. Empezó en el plan perfecto antes de la fundación del mundo, cuando se planeó la redención del hombre. A partir de este momento, la obra del Salvador no inició, pues, cuando Él nació. La obra del Redentor empezó desde la fundación del mundo. Así que esta obra que empieza en la fundación del mundo da su inicio, y a partir de este momento está prometido aquel que tenía que venir a redimir a la humanidad.
Por eso el método de interpretación de la palabra es el método histórico redentivo. No podemos ver de ninguna manera la interpretación de la historia si la redención no está implícita. Desde el principio, de manera progresiva, tipificado Cristo, la sombra de lo que había de venir. Aquel Cristo anunciado, aquel Cristo representado en personas y en objetos, aquel Cristo representado en aquel Cordero que tenía que morir, aquella expiación del Antiguo Testamento, todo estaba perfectamente planeado. Aquella historia de redención va a encontrar su final justo en el momento en que el Señor va a decir: todo está terminado, consumado es. Él mismo había dicho: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él dijo: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ahora, tras los muchos sufrimientos que él había padecido, reconoció que lo había logrado. Yo te he glorificado, dijo el Señor en su oración su sumo sacerdotal. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, el Señor terminó su obra ahí. Pero terminó su obra terrenal. Pero había muchos todavía que salvar, de entre los cuales estamos nosotros. Usted y yo somos objetos de este proyecto de redención. Si Jesús no hubiese pasado por todo esto, si el Señor no hubiese hecho que cada profecía se cumpliese en su vida, Él no hubiese acabado la obra y nuestra salvación no sería verdadera. Por esta obra, nosotros tenemos ahora el pago del pecado que había contra nosotros fue descargado en Jesucristo. Y cuando Él dijo, tetelestai, consumado es, está diciendo todo, completamente todo ha sido pagado. No se debe nada. La justificación había encontrado su final cumplimiento. La santificación había empezado para el creyente. La glorificación ahora estaba segura para el redimido. Consumado es. No solamente habla de algo terminado, sino ahora también habla de la continuación de la obra redentora de la cual nosotros ahora somos objeto y disfrutaremos al final de nuestros tiempos. Consumado es pues el final de una era y el principio de lo que nosotros ahora disfrutamos como la salvación de nuestras almas. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús terminó la obra y dijo consumado es, entonces, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor agónico, el Señor muriendo, el Señor sin fuerza, el Señor que no ha saciado su sed, ahora mismo estaba diciendo a gran voz su séptima y última palabra. Y así como empezó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora estaba diciendo al mismo Padre, Padre, como ya se acabó todo, ahora en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Él fue el que entregó su espíritu. Nadie le quitó la vida. Él entregó su espíritu. Él murió voluntariamente. Él se entregó a muerte por amor a nosotros. El mismo Juan, que hemos leído hace un momento, pero en el capítulo 10 dijo, Jesús, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando vemos la historia en retrospectiva, nos podemos dar cuenta finalmente que no fueron los hombres los que aniquilaron a Jesús. Ellos fueron instrumentos en las manos de Jesús. El Señor fue quien entregó su vida y así tenía que ser.
Él tenía que entregar su vida. Él tenía que morir voluntariamente. Él tenía que venir como cordero al matadero sin abrir su boca. Él tuvo que ser entregado a vituperio. Él tuvo que soportar todo esto. Porque en la mente de Cristo estaban sus redimidos. Y no eran los clavos lo que lo mantuvieron en la cruz, sino su amor por nosotros y la intención de terminar la obra que el Dios, que su Padre, le había encomendado. Ahora le está diciendo a su Padre: Señor, he acabado la obra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Para algunos es el fin de la era de un gran profeta. Para nosotros es el inicio de la esperanza de la salvación. Porque si no hubiese pasado esto, nuestra salvación no tendría sentido. Amados hermanos, nosotros somos salvos por gracia. Y la gracia ha incluido la muerte de Jesús. De tal manera que no es lo mismo decir gracia que gratis, porque la salvación no fue gratis, costó la sangre de Jesucristo, que nos ha sido dada por gracia, que incluía el derramamiento de su sangre en la cruz. Su salvación y la mía, mi amado hermano, fueron por gracia. No tuvimos que haber hecho absolutamente nada, porque la gracia que pide condición deja de ser gracia. No tuvimos que hacer nada porque fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para eso. Pero de ninguna manera fue gratis. El costo fue la sangre de Jesús, que culminó su obra, que la terminó cabalmente, que entregó su espíritu satisfecho de haber hecho lo que Dios le había encomendado. Por eso ahora usted y yo somos salvos. Ahora por eso nosotros aquilatamos nuestra salvación, valoramos nuestra salvación, pero más, adoramos al que nos salvó. Y que el nombre del Señor Jesucristo sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice este tiempo. Padre, que cada palabra expuesta, que tú, Señor, pusiste en la boca de Jesús y que ahora fue expuesta por cada uno de mis hermanos, penetre, Señor, nuestra alma, haga mella en nuestro corazón y que sepamos que la historia redentiva, desde el principio y antes hasta ese momento culminante, todo fue de manera vicaria en sustitución nuestra. Antes anunciado y prometido, en Jesús cumplido y en nosotros, Señor, en nosotros ahora vemos el resultado de esa maravillosa obra que nos da la seguridad de nuestra salvación y que nos hace esperar con ansia la segunda venida de Él, del que murió en la cruz y entregó su vida por nosotros. Padre, que el nombre de Jesús sea glorificado, exaltado, alabado en este lugar, porque ninguno de nosotros ha hecho absolutamente nada por su salvación. Todo lo hizo Cristo. Y por su llaga fuimos sanados. Y Él, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Padre, gracias, porque podemos pensar en esto y reflexionar sobre este acto con gozo, con esperanza y con seguridad. Te alabamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a estar de pie, amados hermanos.